Las Escrituras nos muestran de forma exhaustiva el deseo de Dios. El deseo de Dios es tener comunión e intimidad. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el deseo de Dios. Y esto lo vemos reflejado en las Escrituras ya desde el principio, en el caso de Adán, también en el caso de Israel, en el caso de los apóstoles del Cordero, en el caso del propio Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el pasaje famoso de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Yo quiero ir explicándotelo poquito a poquito, ¿vale? Para que tú lo digieras. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, vamos a ver el trato que Dios quiere tener contigo, el trato que Dios quiere tener, aleluya, con su iglesia. En el caso de Adán, ya en el comienzo de la creación, cuando Dios ha creado a Adán, nos permite ver por medio de su creación, de su relación con Adán, la importancia que para él tenía el hecho de que sus hijos tuviesen un tiempo de consagración diariamente. Es decir, había establecido un lugar previamente señalado para incrementar la intimidad entre él y su creación. En Génesis 3:8 dice la palabra que Jehová se paseaba en el huerto al aire del día. Es decir, que aquí se nos enseña un lugar, el huerto. Y además nos señala un horario, el aire del día. En relación a este horario, al aire del día, hay traducciones que lo definen de la siguiente manera. Unos dicen a la hora fresca de la tarde, en el frescor del día, al frescor del día, y aún la Torá judía lo define de la siguiente manera, a la hora de la brisa. Teniendo todo esto presente, hermanos, llegamos a la conclusión de que Dios descendía al huerto del Edén, es decir, a ese lugar, a la hora de la caída de la tarde, cuando Adán había terminado su jornada de labranza. Lo podemos ver reflejado en Génesis 2:15. Y anunciaba su llegada, hermanos, a la hora concretada, a la caída de la tarde. Es decir, tenemos un lugar y tenemos una hora. Y dice la palabra que con el sonido de su voz oyeron la voz de Jehová Dios. Pero en esta ocasión Adán y Eva no aparecen a la entrevista diaria concertada, sino que al contrario se huyeron y se escondieron de la presencia de Dios. Y entonces es cuando Dios hace la pregunta: ¿dónde estás tú? Tenemos que darnos cuenta que evidentemente esta pregunta no era fruto del desconocimiento por parte de Dios, porque Dios lo sabe todo. Dios sabía dónde estaba Adán, Dios sabía dónde estaba Eva, lo sabía perfectamente que estaban escondidos entre los árboles, y sabía perfectamente lo que Adán y Eva habían hecho. No podemos olvidar, hermanos, que Dios es omnisciente. La pregunta que les hizo no era una pregunta de desconocimiento, sino más bien era en sentido de esta pregunta, era el ¿por qué no estás en el lugar concretado a la hora pactada para incrementar nuestra intimidad? Es decir, le estaba diciendo ¿por qué no estás aquí en el lugar donde hemos quedado a la hora en la que hemos quedado para tener intimidad? Bendito sea el nombre del Señor. Y esta pregunta refuerza la idea de que entre Dios y Adán existían devocionales diarios, con un lugar y con un horario previamente concertado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para incrementar la intimidad entre el Creador y su creación por medio de la consagración. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo que a mí me choca, y es que hay personas que sin tener intimidad y sin tener relación con Dios son los primeros que te dicen: siento de Dios decirte esto, el Señor me ha ministrado por un sueño, el Señor me ha dado esta visión, el Señor, a ti el Señor no te dice nada porque no tienes intimidad con Él. Tú necesitas consagración. Una vez que hay consagración hay relación con Dios, bendito sea el nombre del Señor. Una vez que un corazón está rendido a los pies de Dios y tiene intimidad con Él, es cuando Dios tiene que abrir las ventanas de los cielos y respaldar todo lo que tú hagas, todas tus palabras, con su unción y con su sello. Bendito sea el nombre del Señor. En el caso de Israel, en su relación con la nación de Israel, también Dios muestra su interés en llevar a dicha nación a practicar el hábito de los devocionales diarios, es decir, de la oración diaria. Y esto lo hace, hermanos, por medio de ordenar en la legislación mosaica que la nación de Israel tenía la obligación en cada uno de sus miembros de presentarse en el lugar del tabernáculo. Escucha, en el lugar del tabernáculo o del templo todos los días en el horario. Otra vez volvemos a tener un lugar y volvemos a tener un horario.
Dice la palabra la hora tercera y la novena, que eran definidas como la hora de la oración. Lo tenemos plasmado en Hechos 3, versículo 1. Es decir, que Dios incluye en sus mandamientos para Israel el que dicha nación tenga un horario, la hora tercera y la hora novena, y un lugar, el tabernáculo, el templo. Y eso estaba predeterminado ¿para qué? Para el fin de tener intimidad de comunión de forma diaria e íntima con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está interesado en que cultivemos el hábito de nuestros devocionales a fin de incrementar ¿el qué? Nuestra intimidad con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Si vamos al caso de los apóstoles, con los apóstoles del Cordero se nos vuelve a repetir la misma historia, en la cual se nos vuelve a reafirmar el interés de Dios en que su pueblo, tanto Adán, Israel, la Iglesia, tengan esos momentos de intimidad, tengan esa relación con Él por medio de la sana práctica de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Mira si es importante para Dios que cultivemos por medio de la consagración nuestra intimidad con Él, que entre los para qué del ministerio apostólico, hermanos, lo primero y más importante era invertir tiempo para estar con Jesús, es decir, para tener relación e intimidad con Él. El ministerio apostólico de los 12 tenía 4 para qués. 1, para que estuviesen con Él. 2, para enviarlos a predicar. 3, para sanar enfermedades. Y 4, para echar fuera demonios. El orden en el que el Señor cita este orden, aleluya, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque podemos decir que en el ministerio apostólico era más importante estar con Jesús cultivando la intimidad con Él, que predicar el Evangelio, que sanar enfermos, que echar fuera demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que según el criterio de Dios, nada hay en la vida del creyente más importante que cultivar la intimidad con Dios por medio de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús tenía la sana costumbre de levantarse temprano en las mañanas. Dice la palabra, antes de salir el sol, siendo aún oscuro, es decir, ya tenemos un horario. Y dice, siendo aún oscuro, para retirarse a lugares apartados y orar. Ya tenemos un lugar. ¿Os dais cuenta? Volvemos a tener un horario y volvemos a tener un lugar. Se levantaba temprano en las mañanas antes de salir el sol, siendo aún oscuro, para retirarse a lugares apartados y orar. Si para Jesús en su naturaleza humana le era necesario cultivar el hábito de la oración y de la intimidad con Dios, ¿cuánto más nos será necesario para nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. En el caso de Marta y María, nos pasa lo mismo, la palabra nos está reflejando otra vez lo mismo. Marta se preocupa por los muchos quehaceres para servir y agasajar al huésped que era Jesús. Y era bueno, era la ley de los judíos esos recibimientos, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, Marta estaba haciendo algo bueno. Pero María se sienta a los pies de Jesús para oír la palabra que iba a decir. Marta no acepta la actitud de su hermana, de María. Y es por lo que reclama a Jesús que la reprenda, que la corrija lo que le está haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que va y le dice, mira, dice, ¿no estás viendo lo que está haciendo? ¿No ves que en vez de estar ayudándome, está tirada aquí a tus pies? Y todos conocemos la historia. Y le dice, Marta, afanada y turbada estás en tus quehaceres, pero tu hermana María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Es decir, lo que estaba haciendo Marta era bueno, porque era ley, era un mandamiento, era la ley. Estaban haciendo algo bueno, una costumbre muy buena, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? Que lo que estaba haciendo María era mejor. Estaba escuchándole a Jesús.